Capítulo 240. El ser humano. Este sonido era como el sonido de un apocalipsis. Morran parecía saber lo que iba a ver a continuación. Tenía los pelos de punta y la sangre y los huesos se le salieron de las manos. Quería escapar de la ilusión y escapar, pero también quería precipitarse al pasado para proteger a Chu Guaning. No. Wai Sui. No puedes. Sin embargo, no pudo detener nada. Todo esto había ocurrido hacía mucho tiempo. Solo podía ver la escena frente a él con el cuero cabelludo adormecido. Solo podía ver cómo Chu Guaning, con sus cejas negras y afiladas, su rostro inquebrantable, se encontraba con la mirada tranquila de alguien que tenía un pecado en su corazón. Morran no pudo evitar gritarle, «¡Corre! ¡Corre!». El joven, Chu Guaning, siempre había confiado en su Sisun, que lo había criado como sacrificio. Confíe en su padre adoptivo y benefactor. Por lo tanto, aunque estaba muy decepcionado, no podía ver la intención de matar a los ojos de Wai Sui. Amo Ban se paró frente a él. Sabía que era inútil, pero no podía simplemente quedarse mirando. «Te lo ruego, corre». Chu Guaning no se fue. Caminó hacia Wai Sui como un ciprés, y finalmente se quedó quieto. Su cola de caballo estaba destrozada por el viento, y su túnica manchada de sangre estaba destrozada por el viento. Si quieres dejar el templo y bajar la montaña, puedes hacerlo. Sisun. Los ojos de Fénix de Chu Guaning se abrieron de par en par. No sabía cómo tratar con la gente, así que solo podía usar la hoja del verdugo como una luna creciente junto a la ventana. Por un momento, estuvo agradecido y feliz. Pensó que Wai Sui finalmente le había entendido. Sin embargo, su intención de matar ya era evidente. Él dijo con culpa, «Cuando salgas de este patio esta noche, ya no serás una persona del templo del dolor. Tu relación conmigo como Sisun y discípulo durante 14 años se divide en dos». Los ojos del ave fénix aún estaban abiertos, pero el contenido dentro de ellos era agradable, y lentamente se convirtió en asombro y dolor. Chu Guaning probablemente no esperaba que fuera tan inflexible. Se quedó inmóvil durante mucho tiempo antes de mover los labios. Morran estaba de pie a un lado, murmurando para sí mismo, «Te lo ruego, por favor, vete de aquí, no digas nada más, vete de aquí». Sus labios se movieron, pero no pudo pronunciar toda la frase. Esta era la apuesta más importante que había hecho sobre él, la más importante por la noche. Habían sido sus compañeros durante los últimos 14 años, y si rompía la relación entre su Sisun y su discípulo, sería como cortarle el corazón con un cuchillo. Chu Guaning se arrodilló. Wai Sui estaba aturdido. Todavía estaba insensiblemente pensando, «No, ¿cómo puede ser tan decidido y testarudo?». Chu Guaning se arrodilló y se inclinó. Una reverencia, 2 reverencias, hasta 9 reverencias. Levantó la cara de nuevo. Sus ojos estaban claros y desprovistos de humedad, pero sus mejillas estaban húmedas. Este discípulo Chu Guaning agradece a Sisun por su guía. De ahí en adelante, su nuez de Adán se balanceaba hacia arriba y hacia abajo. Él no lo sabía. No podía continuar, tal vez porque el viento era frío, porque su cuerpo se balanceaba con el viento, haciendo que su sotana ondeara, llenando sus mangas de fuertes vendavales. Su cara se volvió más oscura y fría, y sus labios perdieron todo su color al mirar a la persona arrodillada frente a él. «Madera. Madera». Tallaba y grababa, hacía un juramento de sangre y daba su vida, enseñaba con todo su corazón y pensaba con todo su corazón. Había esperado durante 14 años para enviar este trozo de madera al reino de los fantasmas para que se convirtiera en la concha que llevaba el espíritu de Chulan. Una chatarra, cortando leña. El fuego en su pecho le quemaba los ojos. Fue devastador hasta el punto de la imprudencia. Este tipo de crimen era demasiado peligroso. Morran se inclinó para abrazar a Chu Guaning, pero no pudo atraparlo, no pudo tocarlo. Todavía era tan testarudo como antes, arrodillado obedientemente en su lugar, testarudo porque tenía sus propios planes, y también porque se sentía culpable por dentro. La cara de Chu Guaning se volvió aún más siniestra cuando reflejó la mirada de Wai Sui en sus ojos. En su pecho, había una pasión ardiente que no podía ser sofocada. Nació para otra persona. Esta madera, esta cosa sin alma espiritual, estaba arrodillado en el suelo, y lo único en lo que nunca había pensado era en sí mismo. Guaning. Levantó la mano para tocar su rostro, que no podía tocar. «Por favor, vete, vete». Clank. Era el sonido del metal golpeando el suelo. Morran lentamente giró la cabeza.
Había una cimitarra en el suelo de ladrillo verde. Bajo la luz de la luna, los ojos del carnicero se llenaron de una luz sangrienta sin fin. Pateó el cuchillo y lo envió volando hacia la rodilla de Chu Guaning. No, 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 no. Morran estaba en pánico. Intentó agarrar la espada, pero la punta de la espada pasó entre sus dedos. No pudo agarrarlo. No importaba cuánto lo intentara, no podía agarrarlo. Finalmente, una delgada y bien proporcionada mano se acercó y agarró la espada que por mucho que Morran intentase, no podía agarrar. En ese momento, la expresión de Chu Guaning era tranquila. La conmoción inicial había desaparecido, y el gran dolor fue disminuyendo gradualmente a medida que lanzaba la hoja curvada hacia Chu Guaning. Parecía aliviado. Si Sisun quiere mi vida, que así sea. Vivir 14 años, o 140 años, si uno solo se sienta aquí en este mundo, realmente no habrá ninguna diferencia. La mirada culpable en sus ojos de repente no se parecía en nada a ese monje distante. Por un momento, Morran vio claramente la sombra de Little Man en su cara, la sombra de ese joven que había aparecido en la víspera del motín en esa noche lluviosa. Chu Guaning. Si quieres terminar esto conmigo, no te pediré que te quedes. Durante los últimos 14 años, no le habían importado ni la comida ni la ropa. Pero debes devolverme lo que has aprendido. Quiero quitarte el núcleo de tu espíritu. Los núcleos de espíritu eran la forma más pura de cristales para los cultivadores. Si fuera madera divina, también sería la misma. Mientras uno tuviera un núcleo espiritual, era posible reconstruir Chu Guaning. Esta vez, definitivamente no pudo enseñarle sobre la moral y la gente común. Definitivamente no podía dejar que aprendiera sobre la bondad y la bondad. Quería el núcleo espiritual de Chu Guaning, el corazón de los vivos. Chu Guaning le miró durante un momento. La luz y la sombra del patio se parpadeaban. Había monjes que asistían a la clase nocturna en el gran salón de la magnificencia. Los sonidos de alabanza venían de lejos, como la fragancia del sándalo. La voz que sentía culpa resonó repentinamente en los oídos de Morran. Sin embargo, esta vez solo dijo 2 frases. Estas 2 frases parecían haber agotado todo su coraje y fuerza. Su voz parecía haber envejecido 100 años en un instante. Se arrodilló en el suelo y me miró. De repente sentí que cuando el Buda perdonaba a los mortales que le hacían daño, no era ese tipo de mirada. Se compadece de su verdugo, la criatura bajo el cuchillo, el maldito carnicero. No. Siseó Morran. Sin embargo, cuando la luz del sable parpadeó, de repente cerró los ojos. Con un claro sonido penetrante, Morran se acurrucó en el suelo. No. Sangre caliente escupió mientras sus huesos y carne se separaban. Morran lloró de dolor mientras se arrastraba hacia el lado de Chu Guaning. No pudo evitar agitar la cabeza miserablemente. Intentó detener la hemorragia infundiendo su poder espiritual en las heridas de Chu Guaning. Nada servía de nada. Nada servía de nada. Observó impotente cómo Chu Guaning soportó el dolor y utilizó una técnica para evitar que se desmayara por el dolor. Vio a Chu Guaning clavarse el cuchillo en el pecho centímetro a centímetro, la sangre corriendo por todas partes. Caliente, corriendo, caliente. ¿Cómo podría no ser una persona viva? Carne. Lo que se desgarró fue la carne. Era de un rojo brillante, dulce y roto. ¿Cómo podría no estar vivo? ¿Cómo puede ser eso? Wai Sui estaba allí de pie, su expresión aún fija en el último momento, con un aspecto feroz y cruel. Sin embargo, la luz de sus ojos parpadeaba, temblaba, 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 y estaba perdida. ¿Era eso lo que realmente quería? En ese momento, el pergamino de repente se volvió inestable y borroso. La escena ante los ojos de Amo Van se volvió distorsionada y desordenada debido a las emociones que sentía cuando estaba creando el pergamino. Había visto tantas cosas viejas brotar en su sangre, todas ellas suaves y reales. Morran vio que el niño de 11 años Chu Guaning había sido convocado por Jin Chen Chi. Justo cuando estaba a punto de irse, una cítara de madera emergió del lago. En el instante en que flotaba, el cuerpo de Chu Guaning emitió una luz deslumbrante, como si resonara con él. Tocó la cuerda de la cítara confundido. ¿Qué está pasando? Wai Sui inmediatamente adivinó que esta cítara probablemente fue cortada por una sección de la divina madera del emperador de la llama. Dado que ella y Chu Guaning provenían de la misma línea de sangre, naturalmente podrían sentirse el uno al otro. Su expresión era muy emocionada, algo sorprendida, y también algo feliz. Este debe ser tu destino para convertirte en un dios marcial.
Destiny Grasp. Wai Sui estaba agradablemente sorprendido, pero sus ojos estaban esquivando. Así es, alguien con Heaven Rooting Bone Clearing Chi nació con una misteriosa conexión con el arte marcial divino. Chu Guanin se rió. Mi habilidad innata es y. Wai Sui evitó responder, y solo acarició el cuerpo de madera de Hugh He, suspirando. Este Wookiee está destinado a ser tuyo, me temo que no necesita un núcleo espiritual para invocarlo. Está relacionado con tus vasos sanguíneos. La escena cambió, y Moran vio a dos personas caminando fuera de la ciudad de Linan. Estaban siguiendo a Little y le decían que caminara más despacio. Vio el pastel caliente y la sonrisa feliz en la cara de Chu Guanin a través del vapor. En la posada, vio a Chu Guanin sosteniendo un pequeño abanico, tratando de refrescar a Wai Sui mientras meditaba. Vio a Chu Guanin reírse del loto de azúcar Gyua por primera vez, el dulce jugo había llenado su boca. Finalmente, la ilusión se fijó en el borde de un estanque de loto en el verano de este año. Las hojas de loto continuaron cayendo a medida que las flores de loto florecían brillantemente. Las libélulas rojas se elevaron y cayeron en espirales. No podría haber sido una noche mejor. Chu Guanin, de 5 o 6 años de edad, estaba sentado con las piernas cruzadas en meditación, imitando a Wai Sui. Sus ojos negros se calentaron cuando miró a su Sisun. Sisun, juguemos de nuevo, jugaremos de nuevo. Wai Xin dijo, ya no voy a jugar más. Sisun irá a la sala del Ramadán a recitar escrituras, para ayudar a un viejo amigo a trascender la clase. Toca otra vez, hazlo otra vez. La última vez, realmente es la última vez. Después de eso, sin esperar a que el monje hablara, el pequeño ya se había arremangado las mangas de su túnica monástica verde y gris, haciendo que las flores de loto se movieran. Tú contra uno, yo contra uno, ¿qué florece en el agua? El loto florece en el agua. Tú contra dos, yo contra dos, ¿qué maldita cuerda? Una cadena de olmos en flor. No había nada que pudiera hacer al respecto. Mirando su rostro sonriente, al final solo pudo agitar la cabeza. Luego, aplaudió con él mientras sonreía, jugando un juego extremadamente infantil. Tú contra 9, yo contra 9, ¿qué florece con el viento? El diente de león florece con el viento. Tú contra 10, yo contra 10, ¿qué flor no tiene hojas? El ciruelo florece sin hojas. Sangre manchó la parte delantera de su ropa, haciendo que se empapara de sangre. En el patio Zen, Wai Sui cerró los ojos. Era. Un tronco fue cortado. En el pasado, la risa de Lang Lang todavía resonaba en sus oídos. Sí, una persona sin alma. ¿Qué florece en el agua? Ja ja ja. Sisun es tan estúpido. El loto florece en el agua. Era una concha vacía. El cuerpo que iba a sacrificar a Chusun era la madera de expiación por la que había pasado 100 años de su vida. No una persona viva. Ninguna alma. Sisun, te daré la mitad del pastel. Tú te comes la grande, yo me comeré la pequeña. Lágrimas de culpa caían por su cara. Temblando y temblando, corrió hacia el niño que ya había clavado la espada en su corazón y cuyo núcleo estaba empezando a romperse y estaba a punto de ser desenterrado. Se arrodilló, lloró miserablemente, gritó con todas sus fuerzas. Era como Moran, que solo podía pasar entre él y Chu Guanin. El llanto en su garganta era como sangre, como si el cuchillo no apuñalara el corazón de Chu Guanin, sino su voz, su alma. ¿Cómo no iba a tener un alma espiritual? Fue él quien cerró los ojos y se negó a escuchar. Lo había sabido todo el tiempo, siempre lo había sabido. Podía ver el alma de esa persona a través de su sonrisa, su seriedad, su tolerancia y gentileza, su terquedad y persistencia. Pero por su propio bien, por su supuesta expiación, fingió ser sordo y mudo, se paralizó a sí mismo. Chu Guanin nunca había sido una escultura de madera ni una concha vacía. Era una persona de carne y hueso. Lloraba y reía. Lo he visto crecer día a día desde que era un niño. Era como Chu Lang cuando era joven, un poco mayor, y también como Chu Sun. Sin embargo, nunca me he equivocado entre él y ninguno de ellos. La voz culpable sonaba como un gong roto, ronco hasta el extremo. Fue él quien me dio la mitad del pastel y me arrastró para que me llamara Sisun. Fue él quien me trajo en secreto un abanico de hojas de palma para que me ayudara y pensó que no me daba cuenta de nada. Él fue quien me acompañó en el templo de Nosa durante 14 años, sonriéndome, confiando en mí, diciendo que yo era el Sisun más benevolente del mundo. Fue como tragarme la vesícula biliar. El más benevolente Sisun. Murmuró para sí mismo. En la pintura,
Guilty Blessing había contenido la mano de Chu Guanin y detenido su energía espiritual. En el instante en que la maldición no funcionó, Chu Guanin se desmayó de dolor. Culpable sostuvo el cuerpo vivo y sangrante en sus brazos. Era como si llevara a Chu Sun, que había iluminado el camino de escape de todos hace 200 años cuando estaban a punto de regresar a la calamidad de la calamidad de la calamidad de la calamidad. Pero era diferente. Chu Guanin era muy terco y orgulloso. Tenía sus propios pasatiempos, como dormir sin una manta, morderse los palillos cuando estaba cansado de comer, y nunca lavar la ropa. Simplemente los sumergía a todos juntos. Todo era su propio hábito, su propio amor, no como cualquier otro. La imagen se volvió negra de nuevo. No era malo estar en una situación así, pero si la mirara de nuevo, probablemente se volvería loco. En la oscuridad, hubo un leve suspiro. En realidad, cuando me miró con frialdad y me dijo que quería bajar de la montaña para ayudar con el camino y que no quería sentarse a subir la montaña, supe que era una persona viva. Fui débil y egoísta. Casi destruyo al niño que crié con mis propias manos. No es Chulan, no es mi ofrenda por el pecado. Él es Chu Guanin, porque la hora en que lo desperté fue una tarde tranquila. Sonó la campana del templo Zen y nació bajo la mirada del Buda celestial. Le di su nombre, pero lo que le di era solo un nombre. Siempre me he considerado a mí mismo como su creador, y por eso he decidido que me pertenezca, que sea mío, que sea mío, que sea mío, que sea mi sacrificio. Pero cuando lo miré, igual que tú, joven maestro Chu, por tu propia moral, no dudaste en cortarte el corazón para probarte a ti mismo. El culpable se ahogó con sus palabras, incapaz de hablar. Solo después de mucho tiempo murmuró, por fin lo entiendo. Nunca le he dado un alma espiritual, ni siquiera una vida. Era todo suyo, ¿por qué? Porque un pecador sucio y débil como yo nunca podrá crear una vida tan limpia y resuelta como la suya. Nunca. Capítulo 241. La verdad, la pintura se iluminó de nuevo. Era una mañana lluviosa, y él estaba sentado en la sala de meditación, sosteniendo la perla bodhi y cantando una escritura budista. De repente, hubo un destello de luz en la puerta. No se dio la vuelta, sino que solo dejó caer el pez de madera. Él suspiró, ¿estás despierto? Morran se dio la vuelta y vio a Chu Guanin de pie frente a la puerta. Su bonita figura parecía como si se estuviera derritiendo con la fina luz del sol. ¿Por qué Sisun aún me salvó? La sangre no se puede ver sin el templo de la pena. Ya que te has cortado el corazón y has testificado, entiendo lo que quieres decir. Puedes bajar la montaña tú mismo. A partir de hoy, no debes volver. Chu Guanin no se llevó ningún equipaje. Miró a la figura familiar en la vela y dijo después de un rato, Sisun, Sisun, ¿y luego qué? ¿Así que se despidieron? Gracias por su amabilidad. La gasa en su pecho seguía sangrando, el cuchillo había sido sacado, pero su corazón seguía latiendo. Después de 15 años de confianza, lo último que recibió fue una sentencia de Wai Sui. Quiero tu núcleo espiritual. Durante los últimos 15 años, siempre había pensado que cargar con el pecado era lo más benevolente, que se preocuparía por la hierba y los árboles, hormigas lamentables. Siempre había pensado que el mundo entero era tan pacífico y pacífico como la ciudad de Linan y el mundo de los cultivos superiores, pero todo eso era falso. Todo fue un crimen contra él. Esta fue una tribulación que fue decenas de miles de veces más dolorosa que la destrucción del núcleo de un espíritu. Chu Guanin cerró los ojos, y finalmente le dijo, adiós. Sisun había dejado su mansedumbre, confianza e inocencia en este templo solemne que el culpable le había dado una vez. Se dio la vuelta y se alejó, sabía que me odiaría. Aunque lo siguiera bajando de la montaña, nunca sería capaz de superar esta barrera en su corazón. Lo dejé ir. A partir de entonces, una imagen ingrata y egoísta de sí mismo quedó en su memoria. Ya no me reconoce, y ya no tengo el rostro para llamarme su Sisun. En ese momento, poco después de su nacimiento, tenía 15 años. 15 años de ser una lenteja de agua, primavera, verano, otoño, invierno, alegría, ira, tristeza. Desde ese día en adelante, nunca miraré atrás. Wai Sui barrió su mirada a través de los escalones del patio. Las hojas pasaron del verde al amarillo marchito, y finalmente, no quedó ni una sola hebra de vida en las ramas. Otro año más de nieve invernal había caído. El monje estaba bajo el alero, envuelto en una gruesa túnica, entrecerrando los ojos ante la nieve. Su cara aún era joven,
pero sus ojos estaban llenos de una cierta edad. Era como todos los demás ancianos, le gustaba mirar fijamente. Mientras se quedaba quieto un rato, inconscientemente caía en un sueño profundo. Ya soy muy viejo, tengo 200 años. Los recuerdos de mi juventud ya se han ido desvaneciendo lentamente de mi mente, pero aún recuerdo más y más claramente los años en los que Guanyin estuvo a mi lado. A veces me pregunto si esto es lo que los ancianos sienten por sus hijos. ¿Pero qué clase de anciano soy? Solo soy un carnicero que no tiene el valor. El aura yin en mi cuerpo se está volviendo cada vez más delgada. Probablemente no tendré ninguna esperanza de expiar mis pecados por el resto de mi vida. No quiero ir a ningún otro lugar, solo estoy recluido en el templo del dolor todo el día. Solo doblo la mejor cuando florecen las flores de manzano y la llevo al reino de los fantasmas, y se la entrego a Chu Sun como de costumbre. Nunca he sido una persona de mente abierta, así que lo único que puedo hacer es un poquito. Si tengo más, no puedo hacerlo bien, y si encuentro una opción, no sabré si tengo razón o no. Voy a pasar el resto de mi vida así. Hasta que un día, una persona vino de repente a mi patio. Era tarde en la noche, y la puerta estaba siendo golpeada. Wai Sui se levantó para abrir la puerta, y de repente quedó aturdido. «¿Eres tú?» Siguiéndolo, Mo Ran vio claramente la cara del hombre. Era Chu Guanyin. Chu Guanyin estaba muy ansioso y su cutis estaba muy mal. Lo más extraño fue que a pesar de que era invierno y la luna, solo llevaba puesta una delgada camisa de verano. La primera reacción de Mo Ran fue dar su chaqueta a unos refugiados que estaban a punto de morir congelados, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Chu Guanyin estaba muy bien vestido, y con el permiso de Wai Sui, entró en la habitación. Había tantos tipos de palabras que estaban atascadas en su garganta, pero solo podía hacer una última pregunta. ¿Tú? ¿Qué pasa? No puedo mantener mi energía espiritual por mucho tiempo, no puedo explicarle al maestro uno por uno. Este incensario es muy importante, realmente no sé a quién dárselo. Hay demasiadas incógnitas en este mundo, no sé en qué se convertirá en el futuro, no sé quién será capaz de sobrevivir y proteger este secreto, así que no tengo más remedio que venir y molestarte. ¿De qué estás hablando? ¿Estás enfermo? Wai Sui no pudo reaccionar, pero Mo Ran, que estaba de pie a su lado, sintió el zumbido de su cabeza cuando su visión se volvió negra. De repente se dio cuenta de lo que estaba mal con Chu Guanyin. Agujero en la oreja. Chu Guanyin tenía un agujero en la oreja izquierda, y llevaba un pendiente escarlata, parecido al cinabrio. Era solo un pequeño detalle, pero hizo que Mo Ran se sintiera como si hubiera sido golpeado por un rayo, lo que le impedía hablar. Este no era Chu Guanyin en absoluto. O tal vez, este no era su Chu Guanyin mundial. Él era de su vida anterior, la época en que era Lord Taxien, de lo contrario no habría poseído esta huella. Mo Ran recordó claramente que este pendiente estaba hecho de su propia sangre espiritual. Tenía una maldición de amor que hizo a Chu Guanyin más sensible a su tacto e invasión. No puede estar mal, podía recordar claramente qué tipo de pensamientos tenía, cómo había creado esta aguja, y luego, cuando se había despistado, Chu Guanyin se lamió ferozmente la oreja izquierda, sintiendo la temblorosa liberación del hombre que estaba debajo de él, mientras aprovechaba los espasmos de Chu Guanyin para perforar el lóbulo de su oreja sin decir una palabra. Chu Guanyin gimió. Sus cejas estaban arrugadas cuando agarró la manta, pero no pudo deshacerse del hombre que estaba acostado encima de él. ¿Duele? Se lamió la sangre de la punta de la oreja, sus ojos brillando. ¿Es dolor o placer? El pendiente atravesó la suave carne, como si fuera un nivel diferente de subyugación a este hombre. Siempre era doloroso cuando un objeto extraño apuñalaba en la carne, sin importar en qué se clavaba. Al ver a Chu Guanyin temblando y gimiendo por el dolor, Mo Ran se sintió aún más emocionada. Se acarició la barbilla y lo besó caliente y húmedo, jadeando. «Es solo un auricular. ¿Por qué tiemblas?» Sabía lo que estaba haciendo, así que usó la fuerza en su mano y rompió el lóbulo de la oreja con la aguja. No se compadeció de él en absoluto. Era vicioso y grosero. «Mira, te perforó». Acarició el pendiente que Chu Guanyin se acababa de poner en la oreja y dijo roncamente. «Entró. Está en tu carne y tu sangre. De ahora en adelante, eres mía». En su vida anterior, Chu Guanyin vino a este mundo. Este conocimiento hizo que el corazón de Mo Ran palpitara. Su cuero cabelludo temblaba y su visión se nublaba. Sentía que ni siquiera podía respirar. Miró todo lo que tenía delante con expresión en blanco.
¿Qué es lo que estaba pasando? Hizo todo lo posible por enfocar su mente y escuchar la conversación entre Chu Guanin y Wei Sui, pero la excitación era demasiado grande, no pudo recuperar su ingenio inmediatamente. Solo sabía que Chu Guanin le había dicho algo a Wei Sui, y de vez en cuando, había oído las palabras puerta de la vida y la muerte y destrucción prohibida e imparable de vez en cuando. Vio a Wei Sui caer en una silla, su cara pálida, sus ojos entrecerrados. ¿Cómo demuestras que lo que dijiste es verdad? No puedo probarlo. Al final, Morran escuchó las palabras de Chu Guanin. Solo puedo pedirte que confíes en mí, Sisun. Esto es ridículo. Dijiste que habías entrado por la puerta de la vida y la muerte desde otro mundo, y en ese mundo, hay una persona llamada Tata. Impuesto, Ta Xianjun. Hay un emperador de Ta Xianjun que está destruyendo los cielos y la tierra, poniendo al mundo entero al revés. Descubriste su secreto, así que encontraste la manera de abrir la puerta de la vida y la muerte para venir a este mundo. Para cambiar, reescribir el pasado, no reescribir, pero detenerlo. Si esto continúa, tarde o temprano aprenderán la maldición de la puerta de la vida y la muerte. Cuando llegue ese momento, nuestro mundo no será el único que termine. Chu Guanin se detuvo un momento, sus ojos reflejados en la tenue luz de las velas. Nadie puede escapar. Ridículo. ¿Cómo puede ser que? Esto fue simplemente tonterías. De vez en cuando, Chu Guanin miraba la fuga de agua frente a la puerta para recriminar. Se aferró al tiempo, sus ojos se fueron llenando de ansiedad. Aunque Sisun no me crea ahora, lo entenderá en el futuro. Antes de esto, por favor, sella este incensario en la cueva de Long Suesan. He preparado el hechizo más importante del incensario para que se evapore lentamente en la cueva. Lo único que hay que hacer es... Wei Sui levantó la cabeza y le miró como un loco. Una expresión de ensueño apareció en su cara mientras miraba a Chu Guanin. Lo único que hay que hacer es no dejar que nadie se acerque a las cuevas del monte Dragonblood. Hasta que Sisun no crea lo que he dicho, y luego piense en una manera de traer al yo de este mundo y a esa persona llamada Morran juntos a Long Suesan. Para el resto de los asuntos, los incensarios ya han establecido el encantamiento de la ley, así que no hay necesidad de preocuparse. Wei Sui movió débilmente su boca como si quisiera decir algo, pero de repente, un estridente silbido salió por la ventana. Este silbido era exactamente igual al sonido de la desaparición de Ta Xianjun. Cuando Chu Guanin escuchó esto, su cara se volvió aún más pálida. Miró los ojos de Wei Sui ansiosamente. Por favor, aparte de ti, no hay nadie más en este mundo a quien pueda confiarle esto. Al escuchar la palabra confianza, Wei Sui quedó atónito. Dentro de sus pupilas, era como si de repente hubiera en él el lodo y las vicisitudes de la vejez. Finalmente cogió el incensario y asintió ligeramente. El silbato se hizo más agudo. Chu Guanin miró por la ventana al cielo nocturno, y luego le dijo a Wei Sui, por favor, Sisun, debes proteger bien esta cueva. También, si hay un Ta Xianjun en este mundo, tal vez. Tal como dije, con la aparición de una gran grieta en el cielo, la situación cambiará definitivamente. En ese momento, Sisun debería estar convencido de que lo que he dicho hoy no es una mentira. El chillón silbido casi le rompe los tímpanos. Chu Guanin se giró y corrió hacia la noche, solo capaz de echar un último vistazo profundo a Wei Sui. Originalmente quería ser un Sisun y discípulo, pero su mano se detuvo a medio camino. Cerró los ojos, se inclinó profundamente y se despidió de ellos. En ese momento, sin saber dónde, Wei Sui tuvo el valor de ponerse de pie y gritarle a Chu Guanin, ¿tú sabes lo que hice? ¿No te hice lo mismo en ese mundo? No me creerás más. Chu Guanin agitó la cabeza. Su cara estaba borrosa en la oscuridad. Sisun. Su figura se alejaba cada vez más. Ya no tengo tiempo. Por favor, piensa en una manera. No importa lo que hagas, este asunto es demasiado importante. Por favor, convénceme de que le escuche y déjeme ir con el Long Suesan. Finalmente se había ido. La noche estaba oscura y las estrellas brillaban. Después de ser perseguido fuera del patio, solo vio un destello que era incluso más pesado que la noche oscura. Chu Guanin no se veía por ninguna parte, solo el incensario en su mano estaba todavía allí, lleno de energía espiritual, que él sostenía fuertemente en su palma, confirmando que esto no era un sueño. La escena ante los ojos de Morran comenzó a temblar violentamente. Las escenas que había visto antes eran como una avalancha y se desmoronaban como ladrillos rotos. Dijo que sin importar el método que usara, estaría bien. Pero,
¿Qué podía hacer? Ya no confía en mí, dijo suspirando. Además, todavía tengo algunas reservas en mi corazón, y no me atrevo a creer que todo esto es una conspiración. No fue hasta que Kaidie llegó al cielo y murió que tomé una decisión. Después de revivirlo, cultivaría y trataría con él. He dudado por un tiempo sobre esa carta. Como no sé cuán poderosa es la persona que está detrás de esta carta, no me atreví a decir la verdad en ella. No tenía otra excusa para encontrarlo. Además, su maná era fuerte, y también estuvo en el pico Sisen, un puesto importante para el anciano Yuen. Era imposible para mí forzarlo a que se fuera. Al final, pensé que sería un inconveniente para él no haber restaurado completamente su núcleo espiritual en todos estos años. Así que usé esto como una razón para invitarlo a venir a Long Suesan, pero le mentí durante 14 años. Así que no importa lo sinceras que sean mis palabras, él no quiere creerme. Un largo y tenue suspiro, el sonido casi perplejo. He estado esperando. Al igual que hace casi 20 años, cuando lo encarcelé en la montaña, acudía a él todos los días, esperando que cambiara. Después de eso, fui a Long Suesan todos los días a buscarlo, esperando que volviera. Ojalá me diera otra oportunidad. La voz del viejo monje sonaba como una cometa con la cuerda cortada mientras flotaba lejos. Mis días están contados, sé que no puedo esperar más. Así que al final, hice este pergamino. En esto, tengo mucho que pensar, varios cambios, poner un poco de memoria que una vez no quise poner. Pero al final, sigo siendo un cobarde. No quiero que vea este pergamino mientras yo esté vivo. No soportaba sus ojos tristes. Cuando tenía 14 años, ya había visto suficiente de esa mirada, así que, Wanning. Suspiró suavemente, como si le pesara una pesada carga. Cuando llegues aquí, yo ya debería ser solitario. Sigo siendo una persona muy egoísta. Para no ver que me odias, solo antes de irme me atreví a darte toda la verdad, a la niña llamada Morran de la que hablaste. Lo siento, ese año, Sisun se equivocó. Eres una persona viva, siempre lo has sido. Wai Sui se detuvo un momento antes de ponerse ronco de repente. Dijo las últimas palabras que había dejado en el mundo. Joven maestro Chu, ¿puede perdonarme? No se sabía si el nombre joven maestro Chu era él o el de hace 100 años. Al final de su discurso, un viento sopló de repente. Innumerables fragmentos de recuerdos, como la nieve brillante, pasaban uno al lado del otro. En este momento, los 200 años de pecado y castigo, los 14 años de alegría y dolor, todos se cruzaron. El niño se ríe, tú contra uno, yo contra uno, ¿qué florece en el agua? El loto florece en el agua. El joven argumentaba, si no sabes cómo tratar a los demás, ¿por qué deberías hacerlo? Este inmortal está bien si no quiere cultivar. Al final, sus ojos de fénix se cerraron. Hasta luego. Sisun. Todo esto sucedió en sucesión como una linterna pasajera. Cuando la luz estaba en su punto más brillante, Morran vio la encorvada figura de Wai Sui apareciendo ante él. Se inclinó sobre la mesa y esculpió la última línea para la madera divina. El reloj dio las 12 de la noche. Te llamaré Chu Wanning. Tan pronto como terminó de hablar, Morran flotó en olas alrededor de la torrencial corriente de recuerdos. Entonces, de repente, fue empujado fuera del pergamino, cayendo al suelo arenoso frente a la cueva de Long Suesan. El tiempo pasaba de forma diferente dentro y fuera del pergamino. En ese momento, ya estaba anocheciendo, y el mundo se llenó de un majestuoso resplandor rojo mientras el sol se ponía pacíficamente. Mientras yacía allí, Morran sintió como si hubiera regresado a esa noche hace muchos años. Se sentía culpable y la sangre goteaba de sus heridas. Desde entonces, hubo un niño llamado Chu Wanning. Estaba tendido en el suelo, sus ojos desenfocados. Sisun. Wanning. Finalmente entendió por qué un hombre tan fuerte como Chu Wanning lloraba en sus brazos. Solo que el precio que pagó era demasiado alto. Era como si lo estuviera cortando con miles de espadas. ¿Fue todo culpa suya? Fue culpa del Tassian Hun en su vida anterior. Chu Wanning había pasado 2 vidas intentando evitar que hiciera un desastre del mundo. El núcleo del espíritu de Chu Wanning había sido desenterrado. El hermano mayor que salvó su vida antes del templo de Besech no es humano. Era el espíritu de la madera divina. Cada golpe fue como un ladrillo que se derrumbó.
Solo la verdad era suficiente para hacer que los músculos y los huesos de uno se rompieran, causando que fueran mal mutilados, y mucho menos que se apilaran. Por un momento, Moran sintió como si estuviera tirado en el suelo. Todos los huesos de su cuerpo parecían estar destrozados, y no podía hacer otra cosa. Todo era un desastre. Miró a su alrededor y vio a Chu Guanin sentado en silencio con los ojos cerrados. De repente, su arrepentimiento se convirtió en un hueso. Su amor y compasión se convirtieron en carne, y el dolor en sangre. Quería proteger los deseos de esta persona, dejarla luchar libre de los sentimientos extremos de impotencia y vacío, liberarse del barro. Lentamente se levantó y caminó hacia Chu Guanin. Chu Guanin abrió los ojos y lo miró. Ninguno de los dos habló primero. Al final, Moran se inclinó y lo abrazó. Sisun, no importa si eres madera divina o humano. Mientras estés dispuesto a llevarme. Intentó aguantarse, pero se ahogó. Siempre, ¿cómo están las cosas? Permaneciendo a su lado, no era digno. Así que al final dijo, humilde y dolorosamente, siempre estaré delante de ti. No puedo acompañarte, no soy digno de ti, soy tan barato y sucio, tan destructivo, pero tú eres puro. Ya no puedo estar a tu lado, Guanin, déjame pararme frente a ti y protegerte de la sangre y el cuchillo. Hasta el día de mi muerte. Capítulo 242. Concubina imperial Chu. Chu Guanin no volvió a confirmar el asunto de Tak Xian-jun, ni tampoco habló mucho. En realidad, la mirada incómoda de Moran fue la mejor respuesta. No había necesidad de preguntar nada más. Es más, se sentía extremadamente cansado en ese momento, y su mente estaba entumecida después de haber sido golpeado una y otra vez. Le tomó mucho tiempo romper con el abrazo de Moran y levantarse lentamente. En vez de mirarlo directamente, cerró los ojos y abrió la boca, con una voz escalofriantemente tranquila. Él dijo, quiero ir a la cueva. Ya que el otro yo ha trabajado duro para preparar este montaje. Quiero verlo. ¿Sabes la verdad y me odias? Era casi infantil, pero Moran preguntó, y luego murmuró, me odiarás. Los ojos de Chu Guanin se movieron un poco, y finalmente se volvió y lo miró. Ta Xian-jun. ¿Qué demonios has hecho? No te ha preguntado a ti. Usó el nombre Ta Xian-jun. Moran sintió un rayo de vitalidad debido a este título, pero esta línea de vitalidad es demasiado tenue. Por un lado, quiere agarrarlo, por otro lado, está asustado. Los labios de Chu Guanin se movieron un poco, los ojos ligeramente levantados. Matar. Moran cerró los ojos. Se quedó callado. Mató a una ciudad. Moran permaneció en silencio. Chu Guanin pensó en los sueños que había hecho antes, en esos sueños primaverales que una vez se habían sentido absurdos y ambiguos, y en el hombre de la sala del alma del dragón que hablaba y se comportaba consigo mismo. Ya había comprendido implícitamente la idea original, pero cuando llegó a su boca, no pudo preguntar, y finalmente solo dijo, ¿y yo qué? ¿Qué diablos soy yo a su lado? El nudo en la garganta de Moran rodó, tratando de responder, pero no pudo. Se escapó y se escapó por tanto tiempo. Ahora no podía hablar. Siente que es un pecador parado en la plataforma para morir. Se arrodilla en el suelo y puede ver la sombra del cuchillo del verdugo. ¿Cuándo cae muerto? ¿Cuándo cae su cabeza al suelo? De repente no quiso esperar más. No quería huir. El proceso de esperar a que el cuchillo cayera fue demasiado largo. Preferiría tocar la pared y morir. Moran abrió los ojos y dijo, entra en la cueva. Movió las yemas de los dedos como si tratara de tirar de la mano de Chu Guanin, pero al final se agachó y solo frotó su ropa delante de él. Antes de entrar en la cueva, dudó un momento, luego giró la cabeza y sonrió a Chu Guanin. Sisun. Chu Guanin más bien lo miró, el hombre de repente se rió tan brillantemente y con tanta calidez. Parece que toda esperanza y felicidad serán desperdiciadas en este momento. El resto de su vida ya no es necesario. Chu Guanin fue despertado repentinamente por la picadura de esta sonrisa. Se acercó, pero no sabía qué decir. Estaba tan distraído que levantó su fría mano y tocó la cara igualmente fría del otro lado. Moran quedó aturdido y abrió los ojos lentamente. Chu Guanin suspiró, tiró de Moran y no se atrevió a tomar la iniciativa de tomar su mano de nuevo, como si le dijera a Moran, como si se dijera a sí mismo, yo, te vi crecer en lo que eres hoy. Así que eres tú, no él. No eres igual que Ta Xian-jun. Moran se quedó quieto, rígido durante mucho tiempo. Antes de reírse, su garganta se ahogó.
Pero ahora está mojado. ¿Cómo puede ser diferente? Es el peor hombre del mundo. Es un fantasma que escapó de su vida anterior, pero antes de que todo termine, puede obtener tal reconocimiento. Cree que Dios es serio para él. No importa lo que pase después de que la memoria de Chu Guanin sea restaurada, él no tiene quejas. Cerró los ojos, tomó la mano de Chu Guanin, respiró hondo y entró en la cueva del Onsue. Después de entrar, todas las escenas de afuera eran invisibles. Mirando alrededor de la cueva, encontraron que era muy estrecha, del tamaño de la habitación de un discípulo en el pico Sisen. Dentro del vacío lugar de 4 paredes, solo había una pequeña caja con una oxidada estufa humeante, la que aparecía en el pergamino de imágenes de Wai Sui. El humo se agitaba en la estufa humeante. A Morran no le gustaba oler incienso, pero el olor en la estufa no era picante. Solo había un leve sabor de la flor begonia en Sifu. ¿Qué clase de maldición es esta? Chu Guanin agitó la cabeza. Su voz era baja y lenta, no sé. Este yo no es lo que soy hoy en día. No lo sé necesariamente por la magia que aprendió por casualidad. Como que Ta Xianjun no puede usar Jiangui como arma, a diferencia de ti. Sus ojos se volvieron hacia la estufa humeante. Quizás tengas que tocarlo para saber lo que viene. Cuando terminó, levantó la mano y tocó ligeramente el hogar con la punta de los dedos, pero todavía no había movimiento. Morran había observado a Chu Guanin con cariño y tristeza desde que entró en la cueva. Aunque no quería que Chu Guanin recuperara la memoria, aún así dijo, como es la ilusión que nos dejó el maestro a los dos, puede ser inútil que una persona la toque. Para abrirlo, ambos necesitamos estar aquí. Pruébalo. 2 personas, a diestra y siniestra, tocaron con sus dedos los finos y enroscados patrones de la estufa. La fragancia de las flores dentro de la cueva fue instantáneamente fragante, el humo como una ola. Llenó instantáneamente toda la cueva. Morran no esperaba que los cambios anormales sucedieran tan rápidamente, y estaba listo para agarrar la mano de Chu, pero las nubes rodantes inmediatamente se lo tragó. Morran estaba sorprendido, Sison, era demasiado tarde. Había una fuerza espiritual en las nubes. Era diferente de la fuerza central espiritual ordinaria, pero era muy clara y poderosa. Parecía flotar en el cielo, seguido de todos los miembros y huesos como si estuvieran congelados, y ya no estaban bajo su control. Antes de que su voz lo dejara, hizo todo lo que pudo para gritar, Sison, ¿estás bien? Podría dejar salir solo una declaración vaga, y luego no puede moverse más. La situación por parte de Chu Guanin no era mucho peor que la de él. Llamó el nombre de Amogan en la niebla, y al principio escuchó algunas respuestas, pero pronto se convirtió en un silencio total. Morran, Chu Guanin frotó el humo y trató de tocar el borde, pero parecía que había algún tipo de hechizo mágico en la estufa de incienso, que hacía que el espacio aquí fuera infinito y no podía llegar al final. De repente, su garganta se asfixió y Chu Guanin, al igual que Morran, se sorprendió al descubrir que ya no podía hacer ruido, y pronto se dio cuenta de que estaba restringido no solo por el sonido del habla, sino también por el movimiento. Ni siquiera podía controlar su cuerpo. Se sentía como un sueño, en el que él seguía siendo él, pero ya no era libre para actuar y hablar, y solo podía ver todo lo que tenía delante con los ojos abiertos. Sin hacer ningún cambio, su mente, que había estado jugando, se volvió cada vez más confusa. Si hubiera algo que decir, ¿sería mejor establecer un eje de recuerdos? ¿Por qué quieres hacer esto? El humo tardó mucho tiempo en disiparse. Cuando abrió los ojos, descubrió que la escena original había desaparecido. En sus ojos, velas rojas parpadeaban. Se sentó en una mesa de sándalo amarillo que le resultaba familiar y que estaba bien empaquetada. No había muchas cosas sobre la mesa, pero había una profunda marca en la mesa. Cuando estaba haciendo un baile nocturno, usó un cuchillo de sierra para cortarlo. La cueva se convirtió en un pabellón de loto rojo. Chu Guanin estaba sentado tieso y su cuerpo seguía sin control. Parecía la ilusión del jardín de melocotones. La única diferencia es que no puede controlar el desarrollo de las cosas. Solo puede quedarse quieto y repetir algunos de los eventos pasados que han ocurrido. ¿Por qué hizo este hechizo? ¿Qué quiere que vea y qué quiere que repita? Era tarde afuera, y 2 sirvientes que nunca había visto estaban detrás de él, ayudándole a peinarse. Fue manipulado por la ilusión, levantó la mano, detuvo sus movimientos y dijo, no te peines, lo haré yo mismo. Oyó un choque. De repente, la puerta se abrió bruscamente.
Chu Guanin sintió que no parecía muy dispuesto a ver a la persona que empujó la puerta. Así que se sentó en el escritorio con la espalda recta, sin darse la vuelta, e incluso cerró los ojos. «Vete de aquí». Detrás de él vino una voz familiar. Los dos sirvientes dejaron inmediatamente sus peines y lavabos. Se mostraron respetuosos e inclinaron sus cabezas para recibir bendiciones. «Sí, Su Majestad». Los dos asistentes salieron. Chu Guanin aún no se dio la vuelta, ni abrió los ojos, pero por supuesto sabía quién venía y, ¿cómo podía haber oído mal la voz? Chu Guanin tiene un estado de alerta parecido al de una bestia. Siente que el hombre se le acercaba, paso a paso. De repente la respiración está en las sienes de sus oídos, con un fuerte olor a alcohol caliente. «¿Por qué no has dormido todavía?», preguntó Morran en voz baja detrás de él. Chu Guanin escuchó su propia respuesta indiferente, preparándose para dormir. Ya veo eso». Morran dijo en su oído y sonrió suavemente. «La bata está fuera, además de la corona de pelo. ¿Por qué no te gusta este traje?». Este venerable lo hizo con el mejor alambre de oro y con incrustaciones de exquisito jade. «Lo que este venerable te da es mejor que eso para la reina». «¿Por qué lo desprecias?». «No importa». Sin esperar a que Chu Guanin hablara, Morran se dijo a sí mismo: «De todos modos, no te gusta nada de lo que te doy. Me desprecias desde el fondo de tu corazón». Él dijo esto y se mofó. «¿Y qué hay de eso?». «Verás, vas a ser mía al final», dijo Morran, extendiendo suavemente su mano y envolviendo a Chu Guanin en sus brazos desde atrás. El cuerpo de Chu Guanin apenas podía resistir tal estimulación e ira. Eventualmente, abrió los ojos, para poder seguir viendo todo lo que tenía enfrente. Delante de él había un espejo de bronce en el que se reflejaban Morran y su figura. Morran llevaba un vestido rojo dorado, con una corona de 9 cuentas. Inesperadamente, llevaba el uniforme de la boda. El hombre lo abrazó detrás de él. Su cara bajó y empezó a besarse el lóbulo de la oreja y el cuello. Chu Guanin tembló un poco, por la ira y también por otra cosa. «No hagas el ridículo. No hagas comentarios precipitados». «¿Cómo quieres, Sisun, que me mueva?». Las amenazas son inútiles. En lugar de ser ridiculizado, Chu Guanin tuvo que morderse los dientes con fiereza y decir: «Bestia malvada». Morran sonrió levemente. Su mirada estaba muy obsesionada. Su hermosa cara tiene una mirada lujuriosa medio despierta y medio borracha, los labios frotando constantemente la cara de Chu Guanin, murmurando: «¿Qué bestia? Ahora, al final del día, me perteneces a mí». No sabía de dónde venía la máquina de matar. Chu Guanin sintió que su cuerpo había recogido algo del caso anterior, y lo empujó hacia atrás en el dorso de la mano ardiente. Morran gruñó de dolor y resopló. Aprovechó la oportunidad para liberarse y miró con enfado al hombre de la lámpara. «Vete de aquí». Chu Guanin, que estaba debajo de su cuerpo, vio claramente que acababa de usar una horquilla dorada para atarlo, que era el adorno de un hombre cuando estaba casado. «TSK». Morran levantó la mano y miró su herida sangrante. Primero se rió fríamente, luego sacó la lengua, como una serpiente venenosa escupiendo letras, lamiendo la sangre a lo largo y ancho, y la enrolló entre sus labios y dientes. Había una luz loca en sus ojos, que estaba llena de bestialidad. Por un momento, hizo que su cara no fuera tan guapa, sino un poco sombría. «No puedo creer que tu alma y tu espíritu hayan sido desguazados y que aún puedas herir a este venerable». Los labios de Morran manchados de sangre, riendo y riendo a carcajadas. «Chu Guanin, tienes dedos y garras afilados. Este venerable es muy pequeño delante de ti. Vete de aquí». «¿Fuera de aquí? ¿Solo sabes decir una frase?». Parece que está disfrutando el dolor. Su expresión es algo anormal y placentera. «¿Qué te parece si dejamos de lado a tu venerable? ¿Por qué no te callas delante de todos los invitados en el pasillo hoy? Este venerable puede bloquear tus acciones, pero no tu voz. Puedes gritar enfadado, este venerable no te tocará». Morran se le acercó de nuevo, y se paró cerca de él, sosteniendo la muñeca de la horquilla de Chu Guanin con un tremendo giro. Sonrió, y había sangre entre sus dientes. «Pero lo que has hecho es lavar las medias mangas de este venerable con el agua del baño cuando te desataste las manos». Morran se detuvo y luego se rió. «Sisun, estabas tan enfadada. ¿Por qué no me llamaste esa vez, tú? Desvergonzado. Este venerable es un sinvergüenza. ¿Pero quién es un caballero?». «Sue Meng. Hoy le envié una invitación al banquete, pero no quiso venir».
¿Cómo te sentirías si viniera? Morran dijo con una risa ligera. ¿Podrías pedirle que te lleve cuando estés en el pasillo? Aunque Chu Guanin todavía estaba en las nubes y las nieblas cuando cayó en esta escena de recuperación, su cuerpo obviamente entendió las palabras de Morran y odiaba morder sus dientes y se negó a decir una palabra. Morran lo miró con enojo y de repente extendió la punta de su lengua manchada de sangre, giró la cara y le lamió suavemente la oreja. Chu Guanin, ¿sabes cuándo tienes más problemas? Ahí es cuando me miras con ojos tan enojados. Tiró de su mano y bajó. Si no lo crees, tócalo. ¿Es muy grande y caliente? Sisun, el mayor Yuan y el maestro Chu un título es más respetuoso que otro, pero por fin está lleno de humedad. Mira, te quiere tanto. Fuera, lo has dicho por tercera vez. Morran le miró fijamente, la malicia en sus ojos cada vez más profunda. Hoy es el día de esta gran fiesta, subir a la cima, casarse con una bella esposa y concubinas. Este venerable incluso colgó a la reina para que te acompañara. ¿Por qué sigues siendo tan feroz? Se detuvo, lleno de malicia, y finalmente apagó dos palabras. Concubina Chu. Chu Guanin sintió como si hubiera muerto por un trueno, y no pudo moverse. Parecía tener náuseas hasta el extremo por estas dos palabras, y todo su cuerpo empezó a temblar, pero Emma Owen se rió y sus ojos brillaron. ¿Qué pasa? ¿No puedes hablar con alegría cuando este venerable te llama así? De alguna manera dormí tanto tiempo contigo. Si fueras una mujer, estarías jugando conmigo sin parar todas las noches por miedo a tener un bebé para mí porque ya estaba soltera y embarazada. Si este venerable te dio un lugar, ¿no deberías estar feliz de esperar en la cama? Este venerable no es una persona irracional. Ja, 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 ja. Chu Guanin estaba tan enojado que no pudo decir una palabra. ¿Esto es ira y náuseas físicas? El cuerpo controlado y el alma libre están muy disgustados. Chu Guanin estaba lleno de náuseas y asco, pero también se asustó y se sorprendió. Taxian Jun, ¿qué demonios has hecho? Loco. Loco. Morran se rió lo suficiente. De repente le pellizcó la barbilla a Chu Guanin, lo besó ferozmente y su boca olía a sangre. Giró las muñecas de Chu Guanin con una mano, empujó a Chu Guanin al sofá y luego se inclinó. Chu Guanin cerró los ojos y tembló. El cuerpo del hombre ardiente y fuerte lo presionó como piedras. Apretado. Cumpla con su deber como caballero. Tú y yo estamos casados ahora. Tú eres mi hombre. Ya no puedes escapar.